Como bien nos dice, es un día importante para el país y nos vamos donde está el centro de la noticia en ese momento, el Congreso de la República. Hay 5 mociones de vacancia que se han presentado y que están esperando ser admitidas. Álvaro Cisneros se encuentra en el punto para darnos la información. Contigo, Álvaro. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos en el hemiciclo del Congreso de la República. Ya se han aprobado, se han admitido 2 de las mociones de vacancia presentadas el día de hoy. Son 2 que se han presentado, se están votando de manera individual. 2 de ellas ya se han aprobado de forma bastante contundente, 113 votos a favor, solo 1 en contra, que es voto del congresista Azurín, que no ha estado de acuerdo con estas mociones de vacancia. Pero ya hay 2 mociones de vacancia admitidas de forma contundente y ahora se va a proceder a votar de forma individual las demás mociones que se presentaron el día de hoy. Así es que es inminente que se va a debatir el fondo del asunto, que es el debate final sobre la vacancia presidencial, que probablemente se realice en otra sesión del Pleno, siguiendo el procedimiento tradicional, pero ya hasta el momento 2 mociones admitidas, Tatiana. Muy bien, 2 mociones admitidas entonces, Álvaro, y la segunda con 113 votos. Ojo el dato, 113 votos. Y, valgan verdades, hace muchísimo que no veíamos el Pleno así de lleno. La verdad, las sesiones ahora son todas virtuales y hace mucho que no veíamos tanta presencia de parlamentarios. Volvemos contigo en cualquier instante, Álvaro. Manténnos informados de lo que está pasando ahí en el Parlamento y lo que pueda ocurrir después de esto. A ver, ya se admitió, esto no significa que ya se aprobó la moción de vacancia. ¿Qué viene ahora? Por eso hemos invitado esta noche a José Eliche, que tiene experiencia parlamentaria y también en el Ejecutivo. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Tatiana, muchas gracias. A ver, Álvaro nos decía que ya 2 mociones de las 5 que se han presentado el día de hoy han sido admitidas y hacíamos énfasis en la segunda por la amplia votación, 113 votos. ¿Qué nos dice eso? Bueno, ya se ha cumplido la segunda parte del procedimiento de vacancia. La primera fue la presentación, que hay requisitos en cuanto al número de firmas que se cumplió, y hay 5 que tienen pues más de 30 firmas. Y además, o 26 firmas, ¿no? Además, ahora lo que está sucediendo es la segunda etapa, que consiste en la admisión de las mociones, ¿no? Para eso se requiere que voten como mínimo 40% de los congresistas hábiles. Entonces tienen... Sobrado. Sí. Luego que se admiten las mociones, el Congreso debe fijar el día y la hora para el debate y la votación de las mismas. Y a su vez debe invitar a la Presidenta de la República para que, si lo tiene a bien, ejerza presencialmente su derecho de defensa. No es obligatorio que vaya. Ok, ahí, a ver, algunas cosas que ir comentando. No tienen que admitirse necesariamente las 5 que se han presentado. No, pero me imagino que quienes las han presentado van a exigir que se admitan. No, de acuerdo, y que si se votarán y si alcanzan la votación tendrán que seguir el curso. Más fácil hubiera sido que se acumulen de la en sesión una. Seguramente, sí, esa es una mala señal de inicio, ¿no? Que haya al final el 5 resultado, mociones. todas buscan el mismo objetivo, ¿no? Claro. Lograr la vacancia. Sí, entonces eso pues nos podría indicar pues que se trata pues de movimientos de tipo político, casi de campaña electoral, ¿no? De tener una mayor presencia, los grupos, también las individualidades, pues, hemos presentado, otros han publicado, hemos presentado la moción tal. Bueno. Todos intentan, digamos, desligarse y no cargar la mochila de Boluarte. Claro, y podría ser una mala señal, porque, digamos, en las circunstancias actuales y habiendo aparentemente el Congreso tomado la decisión, parece que hay un consenso ahí de vacar a la Presidenta, pues ojalá con el mismo ánimo, ¿no? Previeran lo que va a suceder después, ¿no? Vamos a ir en eso en un momento, pero antes me gustaría continuar con la parte del proceso. Nos decías, ya se admiten las mociones y luego... ¿Qué es lo que va a pasar inmediatamente? Bueno, probablemente... ¿Tiene que ir necesariamente al Congreso? ¿Se la tiene que invitar? Se la tiene que invitar necesariamente, pero ella no tiene que ir necesariamente. Ok, ella puede elegir si decide acudir sola, con su abogado o no ir para ejercer su defensa y evitar en tal caso que se logren los votos para la vacancia. Así es. Pero entonces, durante el día hemos escuchado que todo ese trámite puede ser muy rápido si es que se obtienen 104 votos. Explícanos eso. Claro, eso. lo que pasa es que el reglamento del Congreso establece
que después de aprobada la admisión de la moción, en este caso de las mociones, ¿no? El Congreso, como ya dije antes, define el día y la hora para que se desarrolle el debate y la votación de la moción. Lo que no puede suceder antes del tercer día ni después del 10º. Pero si quisieran, por ejemplo, realizar el debate y la votación mañana, tendrían que obtener la votación favorable de 4/5 del número legal de congresistas, que son 104 congresistas. ¿No? O sea que si querían hacer una votación rápida, el número mágico era 104, que parece que ya aparentemente lo tienen, ¿no? Bueno, hay 123, creo que dijiste, de 113, votos para, digamos, 113 para esa segunda votación. Ya, en la segunda votación habría más, pero eso no significa pues que todos estén de acuerdo en hacerlo ya. Y hay otro tema. El Congreso, si va a vacar a la presidenta, tiene que prepararse, esperamos que se esté preparando, para afrontar lo que viene, porque de ahí va a salir el presidente de la República. Exacto, y eso quiero que nos expliques también, qué jugadas o qué puede estar pasando ahora mismo en el Congreso de la República, porque como bien dices, la próxima persona que nos gobierne, en caso se concrete la vacancia de la mandataria, va a salir de ahí, de uno de esos 130 parlamentarios. Pero entonces, ¿qué pasa si el Congreso hoy decide, vamos, tenemos los 104 votos y aprobemos esto de manera rápida? ¿Es una manera express? ¿Está, digamos, en el reglamento? ¿O la presidenta podría decir, caramba, no se está siguiendo el procedimiento adecuado, yo tengo que ir? El abogado de la presidenta hace un momento, cuando le preguntaron, le tocaron el tema, dijo, no, que eso es legal. Pero dijo también que sería apropiado que lo invitasen, ¿no? No, apropiado no, tienen que invitarla, así sea rápido. Sí. ¿Pero puede ser esto esa misma noche o ya seríamos puede ser esta misma noche, ¿no? Claro, ahí la presidenta sí podría alegar, me estoy preparando y claro, bueno, ¿no? yo creo que lo razonable, sensato sería dejarle un tiempo, ¿no? Pero digamos está contemplado en el reglamento. Una vez admitida la moción, pasa lo que nos has comentado y para aprobarse la moción de vacancia se requieren 87 votos. Claro, 2/3 del número legal. Cuando se obtienen los 87 votos, digamos, que se aprueba la moción de vacancia, ¿qué viene? Bueno, se comunica, ¿no? Y se formaliza esto de esa manera, comunicándolo y pidiendo una resolución del Congreso. Y no puede haber vacío de poder. ¿No? Entonces asume quien por mandato constitucional debe hacerlo, el presidente del Congreso, porque no tiene vicepresidentes. Entonces, pero aquel tema es el siguiente, ¿no? La experiencia de nuestras transiciones es que quien presidía el Congreso no necesariamente fue, en ninguno de los dos casos fue quien finalmente fue elegido con la intención de que asuma la presidencia, ¿no? Entonces, yo no conozco pues al señor Yerí, en fin, sabemos algo de él, pero no sé si será la persona adecuada, pero el Congreso tiene, digamos, que reflexionar, por lo menos los líderes de los grupos, espero, ¿no? Y ponderar si es que el señor es el adecuado o deben elegir a otro presidente del Congreso que genere consenso, que tenga una capacidad demostrada o que muestre, digamos, una capacidad para asumir este cargo de presidente de la República, enfrentar los temas urgentes que el país necesita que sean atendidos, equilibrar el país, garantizar el proceso electoral y etcétera, ¿no? Dar estabilidad, efectivamente. Pero entonces, José Gerí, en caso de Dina Boluarte sea vacada, sería quien le tocaría asumir la presidencia. Por ahora sí. Pero la mesa directiva del Congreso se elige una vez al año, a mitad de año, para que dure ese 12 meses. Un problema. Pero se puede, digamos, hoy volver a convocar a elecciones. ¿Cómo es eso? La mesa directiva, que en estos momentos, o sea, la mesa directiva de este momento debería cumplir su periodo anual de sesiones, ¿no? En julio del próximo año. Lo que ha sucedido en las transiciones anteriores es que las mesas directivas han renunciado. ¿Ya? Pero en este caso... Si renuncia, tiene que haber elección. Tiene que haber inmediatamente una elección, ¿ya? Entonces, pero no, por ahí escuché a alguien que sugería que se podía censurar a la mesa directiva. Pero que yo sepa, en este momento no hay ninguna razón para... Eso sería, pues, artificial, o sea... no hay ninguna razón para censurar a la mesa directiva que yo sepa, ¿no? O que sepamos. Entonces, sería renunciar y me imagino, ¿no? Podríamos imaginar
que en este momento, en paralelo con la sesión en donde se debate la admisión, pues ya están conversando, ¿no? Sí, 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 todo, digamos, no solo en ese momento, sino es que además han estado varias horas ahí con los ministros, han Así estado es. los congresistas todo el día ahí, Sí, lo de los seguramente. ministros ya pasó al recuerdo. Sí, ya no tiene sentido. O sea, totalmente, totalmente. Que hayan estado además tantas horas Sí. ahí era innecesario cuando ya se tenían los No, votos, claro. cuando ya se sabía que venía la Sí, 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 vacancia, sí. ¿no? Si tuvieran una intención con los ministros, ya alguien y nadie ha presentado una moción de censura. Sí, sí, Nadie. sí, no, ya, Sí. ya están fuera prácticamente de una u otra manera. Pero entonces, la mesa directiva podría renunciar, en ese caso se convocaría un nuevo proceso Inmediatamente. rápido, eso Sí. es muy rápido, es verdad, y las personas que salgan de ahí, el presidente o presidenta, asumiría la presidencia de la República, Sí. el segundo queda como presidente del Congreso y, digamos, el país tendría que seguir caminando. Pero, Así es. ¿qué perfil? ¿A quién necesitamos? Porque ya habrás leído por redes sociales y tal, que los de derecha no, que los de izquierda no, que los caviares no. Entonces, ¿qué Tienen que figura buscar necesita a el alguien país que ahora? equilibre las cosas. Para el Congreso, lamentablemente tenemos que sujetarnos a eso, ¿no? Pero sobre todo para el país, ¿no? Una persona que tenga equilibrio emocional, una persona que tenga alguna experiencia, que haya mostrado o podamos por lo menos sospechar que tiene capacidad para ejercer ese cargo, que conozca, que sea consciente de los problemas más importantes que hay que atender de inmediato, que sea capaz de armar un equipo, ¿no? Ya, eso también es Porque el equipo lo tiene que armar en un día, ¿no es cierto? Y ahí los ministros estratégicos, etcétera. Hay ministerios que en determinadas coyunturas son más importantes que otros, ¿no? Ahora, por ejemplo, Interior, Economía clave. siempre, Relaciones Exteriores, todos son importantes, ¿no? ¿Se te viene Pero algún- justicia... Claro, ¿se te viene algún nombre en la cabeza que reúna esas cualidades Bueno, en el yo Parlamento? escuché por ahí que estaban hablando del congresista Williams, ¿no? Que fue presidente del Congreso, ¿no? Y podría ser un hombre de consenso. Yo no tengo un mal recuerdo de él, ¿no? Digamos, yo tengo en general una opinión bastante mala del Congreso, pero de él como presidente, incluso alguna vez me refería a él en esos términos. No porque sea militar, porque por ahí también se necesita en esos momentos un militar, no se trata de que sea militar. Creo de los que han pasado por la presidencia del Congreso fue el más equilibrado, el más tranquilo. Porque puede ¿sabes ser, qué? yo no estoy proponiendo a nadie. No, estoy pero es pensando, de los nombres que están surgiendo. Sí, Como sí. por ejemplo, esa noche el congresista Quiabra ha dicho, oye, yo no descarto, yo podría ser. Bueno, no lo sé. Yo no lo he visto a él. Yo lo he escuchado, sí, tiene algunas cosas claras y va a ser candidato a la presidencia o está en pos de serlo, ¿no? Entonces, podría ser. Tienen que pensar bien, ¿no? Porque es un modo de trascender de manera importante en este periodo crítico. Claro, pero ahí ese es un punto importante, porque ya estamos en un proceso electoral. Sí, sí. Y los grupos políticos intentan hacerle creer a la gente que son Sí. oposición, que están desmarcándose Sí, sí. totalmente del gobierno. Solo Fuerza Popular, que de hecho es el primer grupo aliado del gobierno que dice voy a apoyar la vacancia, ha dicho yo no quiero ser parte de la mesa directiva, ni quiero gobierno, ni quiero nada, porque claro, está jugando también sus cartas Sí, sí, de cara sí, a las sí. elecciones. En ese sentido, probablemente otras agrupaciones, Avanza País, APP, que también están en carrera, también vayan a jugar sus cartas y ver si les conviene o no ser parte de este No, y grupo. fijémonos que sea también una persona que se conduzca dentro de patrones, digamos, morales, éticos, adecuados, ¿no? Que eso es parte de la crisis profunda que tenemos, la Exacto. corrupción. Entonces, si el Congreso le entrega a la ciudadanía algo así, entonces podríamos estar, bueno, temporalmente tranquilos, ¿no? Porque en realidad ya nos sentimos, pues, sobrepasados en todo, ¿no? Sí, Como sí, que eso es cierto. nuestro país no tuviese remedio y sí tiene. O sea, en el fondo el país tiene muchos recursos, muchas capacidades, pero lamentablemente todo esto está como trabado por la política, ¿no? Y lo que está detrás de algún sector de la política, que es el crimen organizado, las economías ilegales, ¿no? Bueno, en fin, la irresponsabilidad, la corrupción, cosas así.
De acuerdo. Durante el día se habló mucho de la posibilidad de que la presidenta Boluarte se asile políticamente en otro país, ¿no? Y se esbozaron posibilidades como Ecuador, Brasil. Ecuador es la que tenía mayor fuerza, ¿no? Por la cercanía entre Boluarte y Noboa. El mismo canciller Scheller está ahorita en Ecuador. Claro, el abogado de la presidenta, el señor Portugal, ha descartado esta posibilidad. Sí. ¿Te parece que está sobre la mesa la posibilidad de que Dina Boluarte pudiera asilarse? Sí, siempre es posible. Siempre es posible. Bueno, y con relación a eso, poco se podría hacer. Algunos piensan que uno puede bloquear, como a veces se ha hecho, digamos, de manera materialmente, no físicamente, pero que desde el punto de vista jurídico se puede bloquear un asilo bien difícil, ¿no? Y vigilarla, porque también se habló de esa posibilidad, Sí, claro. de que la policía, digamos, la esté vigilando. Sí, pues, pero la policía todavía recibe órdenes del Poder Ejecutivo que está en funciones. Okay. O sea, un poco difícil, ¿no? La policía no está subordinada al Congreso. ¿Quién daría la orden? O sea, no, sí. Salvo que la policía actúe por su cuenta. Hay casos extremos en que algunos países y en algunas sociedades, incluso los demócratas, estarían dispuestos a admitir una intervención de las Fuerzas Armadas, ¿no? O de la policía, ¿no? En casos, digamos, de que ocurran pues hechos estos que nos pongan al borde del abismo. Pero yo creo que no es el caso, ¿no? Todavía no creo. De acuerdo. Bueno, vamos a ver, ¿no? Se supone que la presidenta, no la hemos visto durante la tarde, pero que ha estado reunida con su abogado en Palacio de Gobierno y ahora está haciendo lo mismo con los ministros que dejaron el Congreso, se han ido a Palacio y están ahí esperando, ¿no? Si ella tiene que responder por algunos delitos, digamos, ¿no? O infracciones, pues responderá dentro de los procesos que hay que hacer. La verdad que como ciudadanos nos debería ser, no indiferente, pero nos debería preocupar menos si se asila, si se... No, lo que necesitamos es un cambio en este momento, un cambio de timón. Necesitamos que quien asuma la presidencia... Es una desgracia esto de las transiciones, pero ya, ¿no? Pero quien asuma la presidencia sea alguien que puede equilibrar el país. No va a ser por mucho tampoco, no va a ser por mucho tiempo, pero es verdad que tendría que tener esas prioridades claras. Te pido que me esperes unos minutos, tenemos que volver con información en vivo al Congreso de la República. Álvaro Cisneros nos actualiza la información. Estamos contigo, Álvaro, adelante. Así es, buenas noches nuevamente. Se admitió las 4 mociones de vacancia de las cuales había dado cuenta en el Pleno durante la tarde. Ya han sido admitidas y ahora lo que se está discutiendo es cuándo se debate y vota el tema de fondo. El congresista César Revilla de Fuerza Popular planteó que se realice el día de mañana, mientras que los congresistas de izquierda indicaron de que se debe hacer de inmediato, en este mismo instante. Fuerza Popular indicó que no tendrían problemas, simplemente era un planteamiento, una propuesta, y que se puede hacer el día de hoy. ¿Cuál es la condición legal para que esto suceda? Tiene que haber un pedido formal de adelanto de este debate y tiene que ser respaldado ese pedido por 104 congresistas, según el reglamento del Congreso que han mencionado los diversos parlamentarios. De esa forma se puede acelerar el proceso, ya no se haría el proceso regular como está estipulado en las normas, y se podría hacer esta misma noche, según mencionan los parlamentarios. Esto implica que se le notifique a la presidenta Boluarte y que se le brinde la oportunidad de defenderse, porque eso es parte del proceso también. Así que en este momento se va a pasar lista para que se vote el pedido de adelanto de este proceso de vacancia, Tatiana. Muy bien, Álvaro. Una noche larga la que nos espera, por lo visto, porque, a ver, se va a votar esto de lograr los 104 votos, entonces quisieran adelantar y votar la vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte. Avísanos, Álvaro, ni bien comiencen a votar para estar atentos a esa decisión, si es que finalmente se logra o no alcanzar los 104 votos. Lo que estábamos diciendo, ¿no? Sí, pero yo me imagino que no van a aprobar ese procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen que conversar, salvo que ya hayan conversado todo, lo que viene después. Es decir, ya una vez que ya está tomada la decisión, si ya vemos que no hay nada que hacer, que para la presidenta, quiero decir, Dina Boluarte, y de todas maneras la van a vacar, el escenario que se abre nos debe preocupar igual que antes de la vacancia, ¿no? Es decir,
qué cosa va a venir, quién va a asumir la presidencia, Claro. ¿no? ¿Qué va a pasar la próxima, cómo vamos a estar la próxima semana? Claro, porque como bien decías, no puede haber un vacío de poder. Nada. La decisión ya tiene que ser tomada en el Congreso de la Así República es. de quién va a asumir la Así presidencia. es, así es. No, y organizar el gobierno pues no es fácil. Ya. Vamos a tener a una persona que tiene que conformar un gabinete en 1 o 2 días. Entonces es una persona que tiene que tener buenas relaciones, que incluso ahora ya quién sabe, como proyección, debería estar conversando con quienes va a integrar ese equipo del gabinete, ¿no es cierto? Bueno, depende mucho, ¿no? Porque a ver, si esta persona tiene las cualidades que comentabas, probablemente logre reunir a personas que sí quieran contribuir Claro. al país y haya personas que estén prestas a trabajar por lo menos unos meses, ¿no? Hasta que Sí. haya un cambio No, y por el también país. podría, por ejemplo, ofrecer, ¿no? o proponer un gabinete de concertación, digamos, Ya. ¿no? Para esta salida. No con gente de fuera que no vayan a candidatear a nada y que sean Eso respetables. sería lo ideal, ¿no? Eso sería el lo escenario ideal. pues ideal, Claro. ¿no? Sería un gran ejemplo. Que no haya gente que realmente tenga intereses de usar esto y para empezar a foguearse y Claro. usarlo como campaña política. Claro, ¿no? claro, Sí, claro, sí, sí. está bien. Pero a ver, al final depende de ellos. Sí. Y gran mayoría de estos congresistas están en campaña. Sus partidos están en campaña. Entonces, Empieza la campaña y eso, bueno, es que hay cosas pues que no sabemos, faltan datos, ¿no? Todavía. Faltan datos, Vamos efectivamente, recibiendo pero datos y procesando las cosas. Álvaro seguro nos los va a ir contando, nos Sí. va a ir diciendo qué pasa hoy en el Congreso. Sí. Pero a ver, si se llegan a conseguir los 104 votos, automáticamente le envían el oficio a Palacio. Y es que los 104 votos, según lo que hemos visto, los tienen. Sí. Si no aprueban o sea, abreviar el procedimiento en el tiempo, pues podría significar, lo que más podría significar, no necesariamente es así, porque no somos adivinos, es que están conversando y necesitan un día, Claro. 2 días. Porque, a ver, lo que nos cuenta Álvaro es que la propuesta de que esto se vote el día de mañana viene de Fuerza Popular. Ya. Y cuando los demás reclaman y dicen, oye, no, que se vote hoy día, si ya estamos todos acá de una vez, ¿no? Ya No, tomamos viene la de la decisión. izquierda, dijo, De la y izquierda. Fuerza Popular Dijo, bueno. que no es problema para ellos. Exacto, exacto. Entonces te da cuenta de, oye, sí podrían darle un espacio, un aire a Dina Boluarte, Sí. o es que, como bien dices, la decisión está tomada, ya Claro. para qué esperamos a mañana, ¿no? Claro, si no votan, esperar mínimo 3 días, según el reglamento. No, entonces en esos días, bueno, pueden pasar muchas cosas. Ese es el tema. Sí. Y en ese país, después de todo lo que hemos visto, hasta eso podría terminarse cayendo, desinflando. Esos 3 días es algo parecido o casi igual a lo que ocurre en los procedimientos de control como la interpelación, la invitación a los ministros, etc. Y se llama periodo de enfriamiento. La finalidad es que los ánimos se calmen, que la gente vote, digamos, a plena conciencia, ¿no? Ajá. En el momento que tenga que decidir. Entonces, de eso se trata. Y acá, en este caso, ¿te parecería recomendable Y que claro, se enfríen los congresistas? Claro, lo lógico, bueno, pero como hemos visto que se ha venido esto, porque en la mañana ni pensábamos que íbamos a estar así en la noche, no, de acuerdo. yo no creo que se enfríe nada, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Están votando ya. Nos vamos de inmediato. Veremos al Congreso con Álvaro Cisneros. Así es, finalmente se planteó formalmente el pedido para adelantar el proceso. Este procedimiento requiere 104 votos y se ha planteado ya que, en caso se apruebe, la presidenta Boluarte sea citada para esta misma noche, a las 11:30 de la noche, Wow. para que ejerza su defensa ante este pedido de vacancia presidencial. Wow. Así es que en este momento se está desarrollando el voto ya de este pedido. Si se aprueba, Mira, un la montón de presidenta será abstenciones. notificada de Hay inmediato bastantes y abstenciones. deberá concurrir No al van a hemiciclo querer del 3 días, Parlamento no, a las 11:30 de la noche. Si decide no hacerlo, el proceso continúa. El tema es que se le notifique y se le dé la oportunidad de defenderse. Si ella decide no hacerlo, el proceso podrá continuar y eso quiere decir que esta misma noche se podría tener ya una resolución de esta moción de vacancia, se podría ver ya el tema de fondo y vamos a ver si es que esto se desarrolla en medio de un amplio debate o simplemente se pasa al voto, teniendo en cuenta que la mayoría del Congreso, prácticamente todos, Sí. están a favor de la vacancia presidencial, Tatiana. Eso es cierto, Álvaro. No sé si desde tu ubicación logras ver la pantalla de votación. Me parecía que eran los de Fuerza Popular los que estaban votando en abstención. ya Ahí cambió. tenemos la pantalla. Fuerza Popular está votando a no, favor. Están Fuerza en Popular verde, está sí. votando a favor. Así es. Abstención son un par de congresistas de Alianza para el Progreso. Ok.
varios de la Alianza para el Progreso: Heidinger, Julón, Ruiz, Salguana, Soto. Están votando en abstención. Camiche, el congresista Camiche, está votando en contra de este pedido de adelanto. Igual que la congresista Camones. Lady Camones vota en abstención. Pero la gran mayoría está votando a favor para que el tema se pueda resolver hoy mismo. Se requieren 104 votos, como mencionamos hace algunos instantes, y vamos a ver si es que finalmente se aprueba este pedido. Si no se aprueba, pues tendría que respetarse el procedimiento regular, y esto tomaría algunos días todavía para ver el tema de fondo. Exacto, exacto. Eso es importante recalcarlo, Álvaro. No es que se caiga el proceso, simplemente que, como dices, seguiría su curso, habría que esperar unos días, invitar a la presidenta y ver si ella quiere o no acudir al Pleno del Congreso o enviar a su abogado en su defecto. Simplemente ese proceso es para hacerlo todo esa noche, hacerlo todo mucho más rápido. Así es para hacerlo mucho más rápido. Desde Fuerza Popular habían planteado hacerlo mañana, teniendo en cuenta que son casi 10:30 de la noche, pero desde la izquierda exigieron de forma muy contundente que esto se vea de inmediato. No quieren prolongar más el debate, no quieren que esto tome más tiempo, lo quieren resolver hoy mismo, y por la cantidad de votos en la admisión, hasta 118 votos en una de estas mociones, esto nos hace pensar de que la moción de vacancia ya es un hecho, que la vacancia es inminente, según lo que hemos podido ver en la admisión. Así es que estamos atentos acá al final de la votación para ver si es que este proceso se adelanta. Vamos a escuchar al presidente del Congreso. Parece que ya va a anunciar el resultado de esta votación, que, como bien nos decía Álvaro, parece que sí van a lograr la votación y todo se haría esta noche. Votación cerrada. Ajá. Han votado a favor 111 señores congresistas, más Paredes, Castro, Sánchez, Vergara, Quiabra, Torres Salinas. 111 votos y se van sumando algunos más, ¿no? Permanece la presidencia. 117 votos. 117. Muy bien, Álvaro, entonces se lograron 117 votos. Entonces hoy van a citar a la presidenta Dina Boluarte en 1 hora, 11:30. Así es, de inmediato tendría que notificarse esta resolución, se tiene que notificar a la presidenta Boluarte para que tenga el derecho de ejercer su defensa. Y vamos a ver si es que finalmente la presidenta decide concurrir acá al hemiciclo del Parlamento, o si prefiere no hacerlo, o quizás enviar a su abogado. Hay varias alternativas, pero repetimos, si es que esto no ocurre, el procedimiento va a continuar, con o sin su presencia, el procedimiento va a continuar. Pero en este momento ya lo que corresponde es notificarle formalmente a la presidenta Boluarte, Tatiana. Álvaro, ¿ya ha trascendido algo respecto a quién asumiría, en caso se apruebe la moción de vacancia, quién asumiría? ¿Sería el señor Gerí? ¿Habría, digamos, cambio en la mesa directiva? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Algo de eso que haya trascendido? Durante la tarde, algunas fuentes indicaron de que el señor Gerí no tenía la intención de asumir la responsabilidad de ser el presidente interino de la República y que por lo tanto iba a renunciar y se iba a formar una nueva mesa directiva de consenso para que ese titular sea el encargado de asumir la presidencia de la República de forma interina. Esa es una de las versiones, de las informaciones que ha venido surgiendo en las últimas horas. Lo otro que se viene mencionando también es que el señor Roberto Quiabra sería una alternativa que gusta a algunos sectores, y de hecho él mismo nos mencionó a nosotros esta noche que está dispuesto a asumir esa responsabilidad, que es un reto para él importante, y que si es así, él ya no optaría por postular en las siguientes elecciones del año 2026. Eso es lo que se maneja hasta el momento, así es que esta es información que va cambiando minuto a minuto, y vamos a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, Tatiana. De acuerdo, Álvaro, y como va cambiando vamos a seguir en comunicación, así que cualquier nueva actualización
nos volvemos a conectar de inmediato. La sesión del Congreso entonces va a continuar, porque van a invitar ahora a la presidenta Dina Boluarte, le van a notificar que se han admitido las mociones de vacancia y que ella deberá asistir, si así le parece, al Parlamento para ejercer su defensa, poder enviar a su abogado, o de lo contrario podrá no hacerlo y el proceso continuará. Seguimos aquí en los estudios conversando con José Eliche y me queda la pregunta, ¿la presidenta Boluarte podría pedir una reprogramación? Sí. Sí podría. Podría pedirla, sí, pero no creo que se la concedan. Sí, sí. Ah, es ya, posible. pero digamos, puede pedir, puede solicitar, oye, invítame Sí. mañana a un horario un poco más favorable. Y el Congreso verá si lo acepta o no y si no, puede Claro, seguir con el trámite. sigue con el trámite. Pero no es que necesariamente la mandataria tenga que estar presente No. en el hemiciclo. No. Pero sí tienen que notificarla y invitarla, ¿no? Para que, decidirlo así, pues, ejerza su defensa en el Pleno, ¿no? Bueno, entonces todo parecería indicar que Sí. pasada la medianoche ya tendríamos un resultado y... Solo quedamos con la, digamos, la incertidumbre con relación a quién Sí. quién va a estar ocupando el cargo de presidente del Congreso en el momento que la señora Boluarte deje de ser presidenta. Ah, esa es otra buena pregunta. El tema de la mesa directiva, en caso, digamos, se cumple un poco lo que escuchaba y recogía Álvaro en el Congreso, que José Gerí no tendría intenciones de ser presidente. ¿Él tendría que renunciar en este momento? Claro, quién sabe, quizás lo digan ahora mismo. Bueno, él puede anunciar que renuncia y que se convoca a elección de la mesa directiva, o del presidente incluso. No tienen que elegir a toda la mesa, O no sea, tiene que renunciar toda la mesa. Si renuncia Gerí, no es Renuncia que caiga toda la Gerí, mesa. no. Según el reglamento del Congreso, si el presidente renuncia o es censurado, ¿no es cierto?, y es vacado como presidente del Congreso, pues se elige a quien... A un congresista que ocupe solo la presidencia del Congreso. Si el segundo vicepresidente renuncia o es vacado del Congreso, quiero decir, miembro de la mesa directiva, se elige solamente al que va a reemplazar al segundo vicepresidente. Okay. No es que todos han subido. No. O sea, Bien. puede renunciar solamente el presidente del Congreso y se elige un nuevo presidente del Congreso y los demás se quedan. Esa es todavía la interrogante que tenemos en el Congreso de la Esa es la República. interrogante y eso, digamos, Muy yo creo bien. que nos pone a los ciudadanos y al país, pues, en estado de tensión real, no, digamos, por curiosidad, sino porque realmente es muy importante para nuestras vidas, ¿no? Sin duda. Sí, Señor sí. Eliche, quédese unos minutos más, por favor. Todavía hay algunas consultas sobre ese tema. Vamos a una rápida pausa y volvemos de inmediato aquí en 2025. Estamos de regreso en 2025, muy atentos a lo que va a pasar en los próximos minutos en el Congreso de la República para ponerlos al día de lo que está pasando. Se han admitido las mociones de vacancia presidencial y lo que va a pasar en este momento es que el Parlamento va a notificarle a la presidenta que ese hecho ha ocurrido y que ella puede, si así lo desea, acudir al Congreso de la República a ejercer su defensa. Puede hacerlo a través de su abogado, pueden ir juntos o pueden decidir simplemente no hacerlo. Esta situación va a ser esta misma noche, a las 11:30 de la noche, porque el Congreso así lo ha decidido. Han aprobado que el proceso sea mucho más rápido, eso está en el reglamento, nos comentaba José Eliche en el bloque anterior, así que está todo dentro de la normalidad. No hay un proceso express ni algo que se esté, digamos, saltando. La gran pregunta ahora es, ¿qué va a pasar? Porque los votos los tienen de más. Ya todos se han desligado automáticamente de la presidenta, ya Fuerza Popular, Avanza País, APP, todos le dijeron, chau, Dina, chau, no queremos saber nada contigo ni con lo que viene de tu gobierno, porque estamos más enfocados en la campaña, por supuesto. Entonces, ¿quién va a asumir este gobierno de transición, un gobierno de transición más para el gobierno? Se suma a nuestra mesa de conversación Iván García, gracias por estar aquí también, bienvenido. A ti, Tatiana. A ver, un día complicado el que nos ha tocado. ¿Tú cómo ves ese panorama? Hemos venido comentando un poco el tema del proceso y también de las posibilidades que hay de quién vaya a asumir la presidencia. Bueno, lo primero es un día de vértigo. Políticamente me parece que estamos ya asistiendo a las exequias del gobierno, ¿no? En tercer lugar, me parece que este es el resultado, la consecuencia o el desenlace de un acumulado de mal gobierno y peor presidencia. Esto no es únicamente por los últimos episodios
de desborde criminal que hemos visto en la semana. Me parece que aquí al final políticamente se acumula, ¿no?, un enorme pasivo gubernamental que finalmente en un contexto electoral, y en segundo lugar, y este es un elemento importante, me parece que los actores políticos ya tomaron nota de que hay una indignación ciudadana que comienza a movilizarse y a protestar nuevamente en las calles. Entonces, todo esto, evidentemente, configura un nuevo momento político en el que, ciertamente, con los episodios últimos, lo de Aguamarina, lo de los asesinatos y el paro de transportistas que vimos en días pasados, pues catalizan, ¿no?, en los actores políticos esta decisión. Es verdad que el descontento social se siente desde hace mucho. Dina Boluarte tiene una aprobación que borda el 0% desde hace varios meses, pero son estos grupos políticos los que hoy, mirando las elecciones, dicen no nos conviene, ¿no? No necesariamente, digamos, los hechos que narras, que sí son importantes, pero es que hayan hecho reaccionar a los parlamentarios. ¿O te parece que sí? Porque creo que hay un cálculo claramente político. Y no hay que olvidar aquí, a propósito de tu reflexión, Tatiana, de que también los partidos políticos con representación parlamentaria también son responsables de esta crisis política. Sin duda, sin duda. ¿No? Eso hay que decirlo con todas sus letras. O sea, es más, me atrevo a decir de que este Congreso, y en especial el bloque parlamentario mayoritario, se ha demorado finalmente en llegar a este desenlace, pero, como ya he dicho, obviamente la temporada política es otra. Claro. Los cálculos son evidentemente muy distintos a los que había hace un año. Claro, y estos congresistas pueden decir, ya, nos zafamos, Dina Boluarte, ya la vacamos, ya estamos bien. La gente puede castigarlos a ellos también con su voto en las próximas elecciones. Claro, no creen, que no piensen que han ganado mucho, ¿no? Ojalá, por ejemplo, iniciaran un proceso, ¿no?, de devolver las cosas al estado en que estaban más o menos antes de empezar a aprobar estas leyes que tantos problemas han causado, ¿no?, y ocuparse solamente de lo que es importante. Yo a veces digo de broma, ¿no? Bueno, le subimos el sueldo, les triplicamos el sueldo y que no hagan nada de aquí hasta el fin del mandato, mejor, ¿no? Así, ¿no? Bueno, pero igual, ¿no? Vamos a ver qué cosa es lo que sucede si la presidenta va. Se me ocurre que incluso no podría decidir no asistir a defenderse. Ajá. ¿No? Bueno, está Juan Carlos Portugal con ella, que ha dicho que podría ir sí, a claro, defenderlo, ¿no? eso puede ser que hayan conversado ya eso, ¿no? Ajá. Ahora no tenemos noticias sobre la mesa directiva, ¿no? Ya deberíamos tener alguna noticia. ¿Sabes algo de eso? Ahí hay un signo de interrogación muy grande a esta altura de la noche para la velocidad con la que estos acontecimientos se han suscitado. Salvo que ya hayan adelantado, digamos, en las horas previas algunas coordinaciones y tengan más o menos, no digo que ya cerrado, pero tengan más o menos un escenario en borrador de qué opciones tendrían ellos para quien finalmente encabece la mesa directiva del Congreso, siempre y cuando Gerí, como ha trascendido, renunciara. Tiene más sentido que, digamos, haya un borrador, porque hasta hace un momento Fuerza Popular decía, oye, mejor dejémoslo para mañana, ¿no? A ver si terminamos de cerrar todo. Entonces, claro, por ahí que ya habrían algunos nombres, pero de repente no tendrían el consenso mayoritario. ¿Qué te parece que habrá? Que además ha dicho, yo puedo ser, me sorprende porque Quiabra estaba muy embarcado hasta donde se veía en una precandidatura presidencial, en una alianza electoral, ¿no? Y bueno, de alguna manera sorprende que ahora esté autobarajándose como una opción para la presidencia. Bueno, si buscamos lo bueno en lo malo, digamos que por lo menos es un señor que se ha estado preparando para ser presidente. Podría ser. Ahora, pero es verdad que tal vez nos sorprendería tanto, si lo vemos de esa manera, respecto a las posibilidades reales que podría tener de llegar a la presidencia. Esta podría ser una posibilidad mucho más rápida, ¿no? Sí, claro. Sin duda, sin duda. Pero, evidentemente, la interrogante no queda despejada, ¿no? No. Esto todavía, como bien dijiste, va a ser una larga noche. Sí, hoy nos espera una larga noche. Una larga noche de una noche que le ha caído al gobierno, ¿no? Finalmente, o sea, literalmente la noche le cayó al gobierno el día de hoy. Y como ya dije,
esto es el resultado, la resultante, la derivada de un largo acumulado de mal gobierno y peor presidencia. Es decir, la cantidad de hierros, desatinos, despropósitos, déficits de integridad, de idoneidad que hemos visto, no en el último mes, a lo largo de casi 2 años, terminan pues, ¿no?, confabulándose o conjugándose, ¿no es cierto?, para colocar al gobierno en esta situación, en este disparadero del que ya a esta altura de la noche podemos decir que no hay salida. Por eso es que también comentábamos al inicio con el señor Eliche respecto a qué cualidades debería reunir la persona que deba asumir la presidencia, y claro, nos comentaba algunas de ellas que me parecían valiosas en tanto de que garantice elecciones, que tenga consenso, que pueda continuar y ponerle prioridad a los puntos que hoy necesitamos. Dice, pero ya, ¿quién puede ser esa persona? O sea, ¿quién reúne esas cualidades hoy en el Congreso? Esa es una pregunta difícil de responder. Pero tiene que responderla rápido, ¿no? Bueno, sin duda, alguna apremia. respuesta vamos a tener, ¿no?, en el transcurso de las próximas horas. Ahora, ojalá estén pensando así también, ¿no?, en el Congreso. Ojalá. Ahora, desde una posición como la que, por ejemplo, varios analistas hemos tenido respecto de el comportamiento del Congreso, ¿no?, especialmente del llamado bloque mayoritario, pues resulta difícil escoger un nombre, porque hemos sido particularmente críticos. Yo, en lo personal, he tenido críticas abiertas, públicas, respecto de la conducta y del comportamiento de las bancadas, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este tiempo. Hay que decirlo otra vez, este Congreso ha sostenido, ha pasado por agua tibia, se ha hecho de la vista gorda, ha mirado a los costados en un sinnúmero de episodios respecto del Ejecutivo, como el caso Santibáñez, ¿no? Claro. Y hoy día, pues, la pregunta es, ¿cómo les creemos? Ya, sí, claro, ¿No? porque al final han ¿Cómo sido les parte creemos? de ese gobierno. ¿Cómo confiamos? APP tiene Me representación. preocupa Fuerza cierta Popular. tranquilidad que tenemos ahora frente a un evento como este, ¿no? Que, claro, no vaya a ser que estemos normalizando las transiciones, ¿no? Más bien es una oportunidad para decirle a los ciudadanos, a las ciudadanas que van a votar próximamente, en el próximo mega electoral año que vamos a tener, que esto no debe ocurrir, no debe repetirse, ¿no? Y que tenemos que tener, digamos, una actitud distinta frente a un proceso electoral, ¿no? Y a qué hacer con nuestro poder, que es el voto. De O sea, acuerdo. simplemente si alguien no nos convence, votamos en blanco y se acabó. Digo yo, es una opinión mía, ¿no? Claro. Y buscar pues personas que sean íntegras, que sean decentes, que muestren que tienen capacidad y que digamos que haya sintonía con lo que el país esté esperando que sea como prioritario. Exacto. Igual, entender que el Congreso no es el poder legislativo, sino que es básicamente una asamblea representativa, y si no nos representa tenemos una crisis parlamentaria y cosas así, pero en sencillo explicarle a la ciudadanía que esto no debe normalizarse. Estas transiciones son una desgracia. Yo he sido parte de una transición, parte de un gobierno de transición. Yo no pienso que el gobierno que tuvimos fue una desgracia. No hicimos todo lo posible en circunstancias difíciles, pero igual no debe suceder. Exacto, ¿no? exacto. Igual pasó con Valentín Paniagua y ahora otra transición. Muy bien. ¿no? Entonces, tengo que hacer una pausa, espéreme unos minutos más para seguir con esa conversación y volvemos, y estamos a la expectativa de lo que pase en el Congreso de la República. Van a citar a la presidenta esta noche, 11:30, y hoy mismo se verá y votará la vacancia presidencial. Con eso regresamos. Nuevamente sobre la mesa la posibilidad de la renuncia, algo que también se dijo durante el día. ¿Ustedes cómo ven esa posibilidad? ¿Ya queda completamente descartada? No, ¿Podría no está ser otra totalmente salida? descartada. No, de ninguna Sigue manera. siendo una puerta o una posibilidad para Dina Boluarte. El Congreso, de acuerdo a la Constitución, tiene que aceptar la renuncia. Solo así ella puede, digamos, hacer efectiva esa decisión o esa voluntad de renunciar. Hay que recordar que en el año 2000 la renuncia de Alberto Fujimori desde Japón no fue aceptada por el Congreso. Por lo tanto, no surtió ningún efecto legal y, consecuentemente, se procedió a vacarlo por permanente incapacidad moral. Cierto. ¿Ok? Entonces, si ella presentara renuncia esta noche, el Congreso va a tener que someterla a una votación
y decidir si la acepta o no. Bueno, pueden ocurrir varias cosas en realidad, ¿no? Por ejemplo, el abogado podría recomendarle o sugerirle que solicite, digamos, una nueva hora o fecha y hora, ¿no? Claro. Porque realmente si les acaba de llegar y a las 11:30 tienen que ir, pues no tiene no tiene tiempo para preparar una defensa, Ajá. ¿no? También puede ir, bueno, dar un discurso ahí de defensa y renunciar también ahí mismo. También. Ahí entrega su renuncia. Hay muchas cosas que pueden suceder, Ajá. ¿no? Sí, sí, sí. Pero ya lo que va a suceder finalmente parece que Es ya la está, salida, ¿no? ya está, ya... Queda- Eso está le hace- consumado, Ya, sí. aparentemente. La salida de Dina Boluarte Es un es un trámite aritmético de votos en el Pleno. Solo hay que esperar Eh, a ver si es el día de hoy o ya pasada la medianoche, Sí, ¿no? debe ser pasada Sí. la medianoche porque seguramente va a haber, salvo que la presidenta no vaya, quizás podría Podría tomar el menos abogado. tiempo, podría Claro. tomar menos tiempo, ¿no? Exacto. Podría el abogado puede, solo. puede ir el abogado solo. Claro. Ahora, en el Puede ir ella Congreso ya sola. se estaban preparando, parece, hay unas imágenes en las que se ve que están armando, ¿no?, el micrófono en el que se toma juramento, entonces, claro, ahí las el voces... personal del Congreso hace siempre eso. ¿Y Es por más, qué? A quienes ver. estaban ahí, todavía yo no sabía que todavía estaban trabajando en el Congreso, ellos son muy aplicados en eso, ¿no? Se adelantan siempre. El Congreso sí eso tiene, el servicio parlamentario trabaja muy bien en eso, siempre ha trabajado bien. Ahí están, esas son las imágenes a las que estamos comentando, Sí, ¿no? sí, 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 Entonces, claro, vimos eso y dijimos que ya, o sea, la vacancia y hoy mismo se toma juramento al reemplazante. No, por lo que veo, podría ser mesa directiva también. Ah, ya. O sea, no sabemos, ¿no? Vamos. Es tomar juramento, Claro. pero... Podría haber un relevo en mesa directiva. Claro, y ahí va a jurar el nuevo presidente, ¿no? Claro, pero ese es el micrófono con el que se Ese, toma sí, juramento, sí. ¿no es Sí, cierto? sí, A los porque- congresistas... Sí, pero no, porque quien asume la presidencia, recuerden, ya no jura ante nadie, ¿no? Jura ante la Constitución, ahí en la testera, Ajá. ¿no? Leyendo el juramento. Entonces, Sí, esto sí. te indicaría más que se habría un cambio en la mesa directiva. Mesa directiva, parece, sí. Interesante, interesante. Bueno, que tendría sentido con lo que también se ha dicho durante Sí, el día, sí, sí. que José Gerí no seguiría en el cargo. Sí, pero sí, eso no, esa pequeña mesa es de juramento de mesa directiva, ahí pone el crucifijo, la Biblia y qué sé yo. Sí, sí, Tal cual. sí. Pero claro, son señales de que hay mucho movimiento y mucho que Ahora, comentar. este escenario lo vimos en el trance, digamos, de la salida de Manuel Merino Sí, claro. y el ascenso de Francisco Sagasti. Claro, claro, claro. ¿no? Bueno, ahí fue más Este tortuoso, escenario complicado. Claro, ¿no? fue Sí. más complicado por la protesta, Sí, 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 ¿no es sí. cierto? Que vivimos y vimos, pero el escenario parlamentario en el recinto legislativo ya tiene un antecedente. Sí, claro, Sí, muy reciente además. A ver, lo que también quiero comentar No, y con perdón, Sí, claro. hay un tema ahí. Quien estaba presidiendo... Rocío, Silva se puso la banda Santisteban. presidencial un rato. Por supuesto. Claro, entonces... y ahí también, me había olvidado de ese detalle. Correcto. Eso puede aliviar el Por problema eso es que del traía tránsito. Por eso es que Ya. traía a colación ese episodio. Claro. Eso de, sí, Para sí, que sí, no sí, haya sí. vacío de poder. Claro, exactamente, claro, ¿no? claro, A ver, exactamente. comento con ustedes el oficio que ya ha sido emitido a la presidenta Dina Boluarte. Señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, Presidente de la República, de mi consideración, me dirijo a usted para saludarla y comunicarle que el Pleno del Congreso de la República, en su sesión realizada hoy, admitió las mociones de orden del día, ahí están los números, y acordó invitarla a asistir a la sesión que el Pleno del Congreso de la República celebrará el jueves 9 de octubre del 2025 a las 11:30 de la noche. Oportunidad en la que se debatirá y votará el pedido de vacancia de la Presidencia de la República solicitado mediante las referidas mociones por la causal prevista en el inciso 2, el artículo 113 de la Constitución Política del Perú. Hago de su conocimiento, conformidad, lo previsto, ahí está todo lo que dice en el reglamento del Congreso y lo que tienen que notificarle a la mandataria. Sin otro particular, señora Presidenta, me despido de usted, José Enrique Gerí Oré, Presidente del Congreso de la República. Ese es el documento que nos contaba Fiorella Martínez. Llegó hace algunos minutos a Palacio de Gobierno y ya debe estar en estos momentos en manos de la presidenta, de sus representantes, ministros y en fin, y evaluando si es que ella
¿Acudirá o no esta noche? Tengo que hacer una pausa, seguimos. Esa es la noticia del día, la eventual vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Regresamos. Muy bien, seguimos en 2025 conversando con José Eliche, Iván García, una jornada larga, extensa. Nos vamos a extender, por supuesto, hoy en el programa, en una transmisión especial, porque estamos al pendiente de lo que vaya a ocurrir en los próximos minutos, en las próximas horas. 11:30 ha sido citada la presidenta Dina Boluarte y está en su potestad acudir o no para defenderse de las mociones de vacancia, porque han sido 4 las que se han aprobado por amplia mayoría, superando los 100 votos, y apenas en este caso se necesitan 87 para que se apruebe la moción de vacancia. Y la gran pregunta que todavía no tiene respuesta es ¿qué va a venir después? ¿Quién será la persona que asumirá la presidencia en reemplazo de la mandataria? Y aquí todavía tenemos varias preguntas. Hemos hablado de la figura de Quiabra, porque él mismo esta noche para Panamericana dijo que no descartaba la posibilidad de asumir este rol. Ha surgido también la posibilidad de José Williams, que ha sido presidente del Congreso y que en medio de eso surge también esa voz. Y por ahí algunas otras que seguramente estará negociándose en este momento esa posibilidad. Pero comentábamos en la pausa, y eso me parece importante, la gente. ¿Cómo la gente va a tomar esto? ¿Qué pasa si la gente asume que quien entre como presidente o presidenta es más de lo mismo? Es más de lo mismo, es finalmente la personificación de un Congreso que tiene apenas 3% de aprobación, que ha acumulado, como la presidencia o el Ejecutivo, un rechazo ciudadano enorme. Entonces, evidentemente es una pregunta inquietante. ¿Cómo la ciudadanía va a procesar o va a asimilar un gobierno o un ejecutivo encabezado por uno de los representantes de ese Parlamento, de ese Poder Legislativo tan cuestionado, ¿no? Entonces, ciertamente estamos ante una serie de preguntas para las que no tenemos respuestas cabales. Vamos a estar, digamos, sin lugar a dudas, en las próximas horas y días aproximándonos a un desenlace que está en construcción, que está en curso. Exacto, porque es verdad que sí hay reacción ciudadana, ¿no? Sí, no, necesitamos un parlamentario que sea un inesperado Julio Velarde, por ejemplo. O sea, una cosa así, que ya se olvide que es parlamentario y que sea presidente de la República durante la transición y con las cosas bien claras, ¿no? Y que esta noche no duerma, mañana tampoco, arme su buen equipo, ¿no? Y prepare un mensaje para el país y se ponga a hacer las cosas. Seguridad primero, estabilidad económica, claro, seguridad y además ayudar en todo lo que haya que hacer para que las elecciones se desarrollen normalmente, ¿no? Y lleguen a buen término, etcétera. Y eso, ¿no? No tiene que imaginar una revolución, ¿no? No tiene nada. Lo que necesitamos es estabilidad hasta el 2016, hasta julio de 2016, y con eso creo que ya estamos contentos. Porque el país, ya sabemos, a pesar de la política, funciona solo, ¿no? Sí, pero claro, no puede estar funcionando así porque perdemos oportunidades, podríamos ser mejor de lo que somos, ¿no? Entonces de eso se trata. Pero, digamos, con todo lo que nos ha pasado, ¿no? Mejor tener un año de plena estabilidad, ¿no? Con las cosas todos tranquilitos y con esperanza y ya está. Sí, eso Nos damos por bien Son servidos. 8 meses de administración de gobierno por delante. Me parece fundamental, sea quien sea el elegido, que finalmente presente un compromiso de 5 puntos de políticas públicas, de gobierno, en los que se va a concentrar, que pida, digamos, un consenso, ¿no es cierto?, un acuerdo mínimo en función de esos 5 puntos para llevar el país, ¿no es cierto?, a unas elecciones limpias, justas y transparentes, en primera y segunda vuelta, ¿no? Y finalmente para la transición de julio del próximo año. Así es. ¿No? Eso es, ¿no? ¿Qué tan viable es esto en un contexto con elecciones ya convocadas y con elecciones en menos de 6 meses? Bueno, sobre eso no se puede hacer nada. Ya está. Es parte de la institucionalidad. Pero ese consenso del que habla Iván, digamos, ¿es viable? ¿Cambia en algo? No, claro. Bueno, yo creo que los actores políticos, que también son actores electorales, lo que van a pretender, creo yo, por un tema de instinto, digamos, político, es tener la máxima tranquilidad posible para, digamos, tener una competencia, ¿no?, en las urnas,
lo más estable y lo más transparente Así es, posible. así es. Entonces, yo creo que también va a haber un interés de parte de ellos de tener un gobierno de transición que reúna estas características, que estén concentradas básicamente en un acuerdo mínimo, básico, de gobierno, de 5 puntos, ¿no es cierto?, con, digamos, transparencia, con, digamos, apertura, con diálogo, ¿no? Pero que contemple, digamos, a personajes políticos del Congreso, que vuelva a convocar como hacía Dina cuando cambiaba un ministro y los chocolateaba y les cambiaba simplemente de posición, o sea, o que sea un no negociable. Nadie del Congreso no vuelva a traer ninguno de los ministros que está ahorita acá. ¿Cuál debería ser la postura? Sí, quizás, ¿no? Sí, quizás, porque, bueno, no sé si hay ministros que están vinculados a los sectores de la producción, y entiendo yo que no pocos gremios, por ejemplo, empresariales, simpatizarían con algunos ministros, que se quedan algunos ministros, por ejemplo, este gabinete, ¿no? Bueno. Pasó con el ministro de Economía anterior. Sí. Entonces, el tema es así. Ahí tiene pues que ver cómo juega sus cartas, ¿no? Pero de lo que sí estoy seguro, por lo que yo he vivido, perdón que diga yo, por lo que yo he vivido es que tienes que formar un equipo rápido y bien hecho. Así es. Sí. ¿Y cuáles Fundamental. deberían ser esas prioridades de las que hablan? Bueno, hay capacidad, confianza. O sea, no nombres a alguien que no conoces. Integridad. Integridad, claro. ¿no? Fundamental. Integridad. No tiene ningún antecedente, Así ni es. mínimo, de corrupción, de lo que sea, ¿no? Ni multas. Y confianza y capacidad. La confianza es bien importante. No nombres a alguien que te dijeron qué es, no. Nombra personas que tú conozcas. Sí, porque, y además, y algo que hay que hacer de entrada, en una emergencia más aún, digamos, de carácter gubernamental, es inducir a todos quienes van a integrar el nuevo gabinete ministerial a que trabajen como equipo, ¿no? Como un equipo de amigos que se respetan, por supuesto, que a veces debaten, ¿no? Pero que trabajan juntos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y bueno, una buena o un buen presidente del Consejo de Ministros. Claro. Fundamental. ¿No? Fundamental. Que tiene que ser un operador político, Así es. además. El ¿no? director de orquesta, digamos, sí, ¿no? sí. Eso me parece clave. Ahora, aún así, asumiendo que se pueden reunir todas esas características en un ejecutivo o en un gabinete, igual hay un cuesta arriba duro en los próximos claro. meses, ¿no? Exacto. Sí. Hay un cuesta arriba duro. El desborde criminal está ahí y va a seguir ahí. Claro. Ese es un tema que hay que enfrentar. Y eso va a requerir Sí. de un esfuerzo enorme, de volver, ¿no es cierto?, a rediseñar planes y estrategias que han brillado por su ausencia durante mucho tiempo. Entonces, hay evidentemente asignaturas gruesas, graves, delicadas, que va a tener que asumir este gobierno de transición para 8 meses. Claro. ¿No? Entonces, tomándole la palabra a José respecto de las características que este gobierno debe tener, pues sí, creo que hay que subrayarlas bien, Sí. ¿no es cierto? Exigirlas, ¿no es cierto? Porque vamos a tener que enfrentar momentos duros, difíciles, Sí. como el del desborde criminal. Claro. El tema electoral es un episodio político importante que tiene que contar con las máximas garantías de transparencia, de equidad, de imparcialidad. No puede haber una sombra, un ápice de sospecha sobre ese proceso electoral. Exactamente. Y le sumo la palabra de que la prioridad hoy, por lo que estamos viendo, tiene que ser el tema de seguridad. Y no podemos tener un gobierno que entre ya a decirnos, espérame un ratito, que me acomode, ¿no? Que conozca cómo se maneja esto, porque los sicarios, los extorsionadores, no van a esperarte. Entonces, tiene que ser un gobierno que entre ya, que ya esté trabajando, Por supuesto. ¿no? La gente va a demandar esos resultados y los va a demandar rápido, porque es verdad que de ser vacada hoy Dina Boluarte, el siguiente gobierno tiene que asumir inmediatamente y va a tener 7, 8 meses, más o menos, un poco más, y no puede decirnos, esto es culpa de Dina, o sea, no tuve tanto tiempo, recién estaba conociendo a mi equipo, o sea, el país no aguanta, ¿no? No. Y creo que en ese sentido es fundamental ver qué se hace con el Ministerio de Interior. ¿Ya? Es un sector neurálgico respecto del problema del desborde criminal, respecto de la lucha contra la inseguridad ciudadana. Lamentablemente lo que hemos tenido a lo largo de estos 2 años y medio es una sucesión
verdaderamente lamentable, ¿no?, de cabezas de sector que en realidad no han dado pico en bola. Veamos dónde estamos, miren lo que ha pasado. O sea, lo de Aguamarina no es algo nuevo o inédito. Ya hemos tenido un sinnúmero de episodios. Hemos tenido un cantante asesinado. Felizmente, en el episodio de Chorrillos, no había una tragedia mayor que lamentar. Pudo ser verdaderamente una tragedia mayúscula. De acuerdo, fueron a matar. ¿No? Entonces, claro, todo esto está ahí y va a seguir ahí. Y esto hay que enfrentarlo. Sí. Y lamentablemente esta gestión de gobierno ha sido tremendamente incapaz, ¿no?, para hacerse cargo de una estrategia y de un plan para comenzar a combatir en serio y de manera efectiva la inseguridad que no solamente castiga Lima, está en todo el país. Sí, y es verdad que... Trujillo, Piura, Lambayeque, etcétera, están literalmente, ¿no es cierto?, tomadas, asaltadas por bandas criminales que extorsionan, asesinan, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto. Ahora, es verdad que hablas de la incapacidad de este gobierno para hacerle frente al problema de seguridad. Y hoy, Carlos Messía, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, decía que la incapacidad para gobernar no es incapacidad moral permanente. Ahí tenemos justo el tuit, decía, es inconstitucional vacar a Dina Boluarte, porque incapacidad para gobernar no es incapacidad moral permanente. Congreso, están a punto de dar un golpe de Estado. Quieren hacerse del poder sin respeto de los procedimientos establecidos en la Constitución. ¿Esto es cierto? ¿Tiene sentido? ¿Cómo lo interpretamos? Podríamos, digamos, discutir el tema sobre incapacidad moral días, y no nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Así es. Acá, en realidad, originalmente era incapacidad mental, que también sería un gran problema, ¿no es cierto? Pero incapacidad moral, pues, en algunas de las mociones que se presentaron para vacar a Pedro Castillo, yo creo que se tocó, no me acuerdo quién suscribía inicialmente estas mociones, pero en un par de ellas leí algo con lo que yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ¿cuándo eres tú incapaz moral? Cuando eres incapaz de distinguir entre el bien y el mal, evidentemente, ¿no? Ahora, si una vez por ahí te chispoteas y te confundes un poco, bueno, pues no. Pero un presidente, ¿no?, que sucesivamente, en un caso tras otro, evidencia que no es capaz de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, eso es incapacidad moral, ¿no? Solamente pues tienes que fundamentarlo. Y por eso, discúlpame que te interrumpa, varias de las mociones que se han presentado el día de hoy no van por el tema sustantivamente de la inseguridad ciudadana. Están poniendo, ¿no es cierto?, como argumento el tema que acaba de señalar José. El tema, ¿no es cierto?, de una incapacidad para distinguir lo correcto de lo incorrecto. Eso es. A partir de casos como Rolex, el caso del cofre, el caso de las cirugías. Por ahí es que se están... Porque ¿no es han metido cierto? todo. Correcto. ¿No? Para sustentar lo que José acaba de señalar y lo que también Carlos Messía advierte, claro, por una incapacidad, por una no pericia o impericia para gestionar un sector, claro, no configuras pues una incapacidad moral permanente, pero por todo lo otro, evidentemente Va sumando, la figura cambia. De acuerdo. Tengo lo último, una fotografía que ha sido publicada, vamos a verla a continuación, que daría cuenta, lo ha publicado a través de redes sociales, el periodista Martín Sarmiento, que daría cuenta de un mensaje de la presidenta en los próximos minutos. Palacio de Gobierno estaría alistándose para mensaje a la nación. Es la fotografía que tenemos de hace algunos minutos, la fuente es el periodista Martín Sarmiento y estamos, viendo un poco lo que está pasando, ¿no? Estamos esperando, es verdad que en 12 minutos aproximadamente, 11:30, inicia la sesión en el Congreso de la República a la que ha sido convocada la presidenta Dina Boluarte, y el otro lado de esta fotografía de Palacio de Gobierno, donde se encuentra la presidenta con su gabinete y que daría cuenta de que podría venir un mensaje a la nación. ¿Un mensaje a la nación para qué? Puede ser mensaje a la nación, puede
decir, bueno, pueden ser en varios sentidos. Uno puede ser la renuncia, ¿no? Sí. Otro puede ser, bueno, hagan lo que quieran, yo no voy a ir. Ya. ¿No? En fin, hay varias posibilidades. Hay varias lecturas. Hay varias lecturas, pero todo indica por esa fotografía que va a haber un mensaje. Sí. Es la primera, digamos, imagen que tenemos desde el interior de ese otro escenario del poder. Hemos estado viendo el recinto parlamentario y recién tenemos una imagen de ese otro escenario que hasta el momento no habíamos visto. Sí. Y lo que nos dice esa fotografía es de que se viene un mensaje a la nación. ¿Qué va a contener o qué va a decir ese mensaje a la nación? Es algo que no nos queda sino esperar Exacto. y escuchar. Porque usualmente los mensajes de los mandatarios se graban, ¿no? Se graban y luego se transmiten. O sea, usualmente, digamos, Sí. es un poco la práctica que se suele tener, pero bueno, Y en este caso con prompter, ¿no? que no vaya a fallar, ojalá. O con discurso, digamos, Leído, para ¿no? la lectura. Claro. Sí. Y si los ministros también la podrían acompañar, ¿no? Entonces, Que es alto flanquearla probable. un Sí, es poco. muy probable, es seguro que así, bueno, es muy probable que así ocurra. Ahora, Y sí, claro, lo que hemos visto en el Congreso, más lo que está acá, el Congreso puede tener datos sobre renuncia y tienen todo preparado ahí también, ¿no? Por Y eso hacen lo decía. mismo que se hizo en la época de Francisco Sagasti. que sería, Que Yerí renuncia, pero preside la sesión, preside Rospigliosi la sesión para la elección con la banda presidencial. Correcto. Y se la entrega al nuevo presidente. Al nuevo presidente. ok, ¿Qué es lo que ocurrió en ese trance, Claro, no? claro. Para evitar el vacío de poder. exacto. Eso puede Se le ser. tomó la banda un minuto en lo que resolvemos esto y ya, te la Sí. paso. Sí, bueno, y ahora ya, entonces como ya parece que las cosas van a ocurrir como imaginamos, ¿no? Ya habíamos hablado, bueno, comentamos sobre la formación del gobierno y esto, pero faltaba el otro tema que creo que al que tú hiciste mención, que es qué está pensando la ciudadanía en este momento. Sí. Ajá. Y entonces son tres cosas, ¿no? La vacancia, la conformación del nuevo gobierno y lo que siente la ciudadanía, cómo manejar el alma y la mente de la ciudadanía sobre este tema, ¿no? Es Sí. importante. Agregaría Muy un cuarto importante. actor, ¿no? Sí. Importante, la economía. No, claro, sí, eso es parte, ¿no? Sí, ¿No? sí, La economía. La economía, por Los actores, los agentes económicos, cómo van a responder mañana, pasado Sí, mañana, eso también es cómo se va a importante. comportar la bolsa, Sí, sí. cómo cae esto en las agencias de calificación crediticia. O sea, ojo, el Perú está siendo visto Sí. desde hace buen rato, si uno ve, Sí. digamos, Sí. páginas especializadas en economía y finanzas, va a encontrar de que hay un monitoreo permanente de lo que está pasando, no solo económicamente en el país, sino sobre todo políticamente. Sí. O sea, es una variable importante que está bajo la lupa, ¿no?, de los agentes económicos en el Cierto. exterior. Exacto. Entonces, este es un episodio que sin duda está ya hoy en día en el monitor de todos estos agentes sí. que están evaluando constantemente, digamos, la marcha política del país. Es cierto. ¿no? Esta noticia ya dio la vuelta al mundo, Sin como duda. una vez más en Perú habrá recambio presidencial. Sí, sí. O sea, como bien decías, no podemos acostumbrarnos a vivir en esta situación de constante cambio y que la gente se acostumbre a que, bueno, o lo vacaron o renunció, adelanto de elecciones. O sea, no podemos seguir viviendo en esta dinámica. Sin duda, sin duda. En realidad, yo recordaba, creo que aquí en el programa por 28 de julio, de que desde Ollantaytamala no ha habido un presidente que haya cumplido con sus 5 años de mandato. Y suena lejano hablar de Ollantaytamala, ¿no? Estamos hablando del año 2016. Sí. Increíble. O sea, increíble. hace casi 10 años que en el Perú el régimen político no conoce un quinquenio completo presidencial. Exacto. Increíble. Realmente. ¿No? Y- Eso nos dice mucho de la crisis de régimen político que tenemos en el país. Sí, absolutamente. ¿No? Sí. Bueno, es no solamente eso, ¿no? Tiene que ver también con poco a poco, sin darnos cuenta, pues no nos dimos cuenta, como debimos apreciarlo en su momento, el crecimiento de las organizaciones criminales, de las economías ilegales que Por iban invadiendo supuesto. la política, el debilitamiento progresivo de los partidos políticos, ¿no? Y llegamos a y la corrupción. Sí, ¿no? claro. Y llegamos a esta situación, digamos que, o sea, hasta ahora seguimos en Bueno, hay una retroalimentación entre esta erosión política, esta degradación política y el incremento de
minería ilegal, Sí, sí. ¿no es cierto?, desborde criminal, corrupción. O sea, esto, digamos, ha sido una espiral, digamos, de doble trenza, ¿no?, en la que han sido directamente proporcionales. Crisis política y, ¿no es cierto?, incremento o aumento de todas las economías ilegales, de la corrupción, de la criminalidad. Es Exacto. decir, hay claramente una relación muy directa entre un régimen que va perdiendo capacidad para gestionar, para hacer prevalecer la autoridad y la ley, y el avance de todo este mundo oscuro, opaco, criminal, delictivo, ¿no?, y corrupto, que obviamente no solamente avanza, también ya ingresó, ¿no es cierto?, a ocupar un sitio en la política. Sí, sí. ¿No? Eso es lo más grave. Esto evidentemente también nos da un alcance y una magnitud de la gravedad de la situación en la que se encuentra el país. Es cierto, es cierto. ¿Cómo se va Dina Boluarte? O sea, además de todo lo negativo que hemos mencionado, ¿hay algo que rescatarían de su gobierno? Casi 3 años de gestión. A ver, yo estaba recordando cuando venía al programa cómo empezó Dina en diciembre de 2022. Y en realidad está terminando como empezó. No hay que olvidar que a la vuelta del 2022, en el contexto de las protestas, fue el Ejecutivo con Dina Boluarte el que presentó una iniciativa legislativa de reforma constitucional para recortar su mandato Sí, presidencial. claro, sí, así fue. Y esa iniciativa fue vista en el Congreso y obtuvo la votación suficiente, incluso más que los 87 votos por tratarse de una reforma constitucional, creo que fueron 93, y quedó aprobada en primera votación. Es decir, el recorte del mandato de Dina Boluarte estuvo Sí. en el primer minuto o en el primer tramo de su gestión, por iniciativa de ella, en un contexto ciertamente muy complejo, ¿no? Y el Congreso, ¿no es cierto?, le dio una primera luz verde para recortar ese mandato y adelantar elecciones. Sí. Extrañamente, y esto es algo que los responsables o los protagonistas tendrán que absolver ante la historia, decidieron someter a reconsideración, Sí, claro. ¿no?, la votación de esa iniciativa, y es ahí cuando se cae. Vuelven a votar y ya no obtiene ni los 87, se va al archivo. Ahí nace el pacto, Claro. Ahí empieza. ahí Claro, nace el todo. pacto. Sí, pues Por ella- eso digo, está terminando como empezó. Obviamente con coordenadas distintas, pero obviamente con una hora final que se acorta, ¿no es cierto?, o un final que se acerca, ¿no es cierto?, contra lo que ella y el Ejecutivo habían venido proclamando a los 4 vientos a lo largo de todo este tiempo. ¿Y encontraron en esto algo, digamos, que destacar del gobierno? Porque era por ahí por donde iba también la pregunta. No Bueno, recuerdo yo lo que nada. quería decir era básicamente... No, de me que- pareció muy interesante el de- análisis, ¿no? La reflexión de cómo empezó y cómo se va ella. Claro, yo lo que trataba de decir es que si algo positivo había que, digamos, o cabía detectar en esta administración de Boluarte, fue precisamente eso, la iniciativa, ¿no es cierto?, de digamos, ir a un adelanto electoral vía reforma constitucional recortando mandato. Claro. Que se terminó cayendo justamente por el inicio del pacto, todo eso que nos comentabas y lo recordabas muy bien. Y ahí bueno, y empezó, bueno, ella ya en el ejercicio de la presidencia, yo estoy seguro, creo, o sea, no tengo, digamos, una evidencia, que ella no ordenó que la policía y todos salgan a matar, ¿no? Estoy seguro, ¿no? Del mismo modo como estoy seguro que Merino tampoco lo hizo, ¿no?, como algunas personas dicen. Pero no reaccionó a tiempo y bien, ¿no? ¿Para qué? Para controlar el problema, ¿no? Y además no miró de frente a los deudos de las personas que fallecieron para darles un mensaje, ¿no? Sí. Le pidió un perdón, digamos, que no fue suficiente, pedirles perdón, abrazarlos, en fin, ¿no? No reaccionó, porque
tú tienes en una operación policial o con participación de las Fuerzas Armadas un herido grave o una persona fallecida y paras todo, no inmovilizas a las fuerzas, pero llamas a todo el comando y dices, señores, ¿qué está pasando? Paren un momentito, claro. Vamos a rebobinar, ¿no? Aquí no pasó eso. No, pues, y ha dejado pasar, y no sé quién le ha hablado al oído, le ha dicho, no, deja, no sé cómo habrá sido, pero hemos llegado a esta situación en que esta es una deuda gigantesca, Sí, ¿no? Que no la puede pagar. La gente no lo olvida. Enorme. Y ahí también hubo claramente, digamos, una falta de visión política y de responsabilidad ante el país de parte del Congreso. Claramente. Porque ellos tuvieron en sus manos la posibilidad, Sí. ¿no es cierto?, de darle una salida política distinta a ese momento que ya evidenciaba, ¿no?, con toda claridad las debilidades y precariedades, ¿no?, que asediaban o habitaban a Dina Boluarte y a su equipo o a Palacio de Gobierno. Pero venían con autodisolución, Sí, yo lo sé, yo lo sé. ahí está también. Pero, bueno, hubo interpretaciones que decían, bueno, que se vaya ella, Claro. nos vamos todos. Al final del día, la pregunta, obviamente, en perspectiva es, sin ánimo de ser profeta del pasado, ¿no? ¿No hubiera sido mejor tener elecciones antes, ¿no es cierto?, que todo este marasmo que hoy día hemos Evitarnos. padecido y seguimos padeciendo? Exacto. Mi respuesta es sí, claramente sí. Entonces creo que ahí sí hay un error histórico, craso, enorme, de parte de todos los actores políticos que en esa coyuntura de inicio de 2023 tuvieron la oportunidad de darle una salida política distinta, ¿no es Exacto. cierto?, al país a través de un adelanto electoral. Es cierto. A ver, son ya 11:30, 11:31, de hecho, de la noche. Ya tendría que comenzar a haber movimiento en Congreso de la República. Donde parece que no habría movimiento es en Palacio de Gobierno. Y esto porque Joseph Campos, que es el abogado de la presidenta en temas constitucionales, ha dicho esta noche, hace un minuto, en entrevista, que le ha recomendado a la presidenta que no asista a la sesión del Congreso, porque dice que la citen a esta hora no es pues una manera de ejercer una apropiada defensa. Entonces, esa es su recomendación. Vamos a ver si la presidenta la toma o no, pero en tal caso es lo que él comenta, que le ha dicho a la presidenta que no vaya. Vamos a ver si hay movimiento en el Congreso de la República en unos minutos también, para ver si ya los congresistas se ponen las pilas o, como a veces demoran estas sesiones también en iniciar, imaginamos que por la hora tendría eso que gestionarse muy rápido. Ahora, si la presidenta no va, no pasa nada, ¿no? No, La sesión igual continúa. sí. Van a haber demoras, José sabe esto seguramente mejor que yo, porque deben haber llamadas Sí, sí. yendo y viniendo de un lado al otro, Sí. ¿no es cierto?, que posponlo, que considera, que sea mañana, respuestas varias desde la otra esquina diciendo de ninguna manera, otras que dicen vamos a pensarlo, a ver. Entonces, sí. debe Es muy ser probable. en estos momentos, digamos, un auténtico enjambre, digamos, cruzado de llamadas, de WhatsApp, de Sí. mensajes, de coordinaciones, de descoordinaciones también. O sea, Podría haber enredos también en el Congreso. por supuesto, o sea, No están de acuerdo. Sí, pues, eso todo es al cierto, mismo ¿no? tiempo y a la vez, digamos, o sea... Esta hora, digamos, es un poco un clásico en este tipo de situaciones que se presentan de manera tan vertiginosa, ¿no es cierto? Y que, evidentemente, hoy por hoy, a esta altura de la noche, estamos en una montaña rusa. Sí. Esa es la verdad. Es verdad. Absolutamente. Hasta hace por lo menos un momento teníamos claro que la vacancia podría terminar el día de hoy, todo podría consumarse, pero es verdad. Por ejemplo, ya vamos a ver en un momento imágenes del hemiciclo, a ver si los congresistas comienzan a aproximarse, y de no estar, todo indicaría que efectivamente están todavía conversando, ¿no? Los cuileteos, Exacto. barajando nombres, llamadas, Así es. en fin, hay cuoteos, en fin, Es que como digo, todo al mismo tiempo y a la vez. Y lo o sea, que demuestra, además, que no están pensando en lo mejor para el país, probablemente, sino en, oye, a ver qué me conviene a mí. ¿Chapo mi cuota o no? ¿Me abstengo? ¿Voy contigo o Hay no? funcionarios de otros órganos del Estado que también se sienten afectados de alguna Sí, por manera. supuesto. Y ahorita están también En la correteos. misma- Claro, por supuesto. Sí, sí, sí. Claro, porque lo otro que va a pasar es que, vamos a imaginar, ¿no?,
de que hoy en la noche haya un nuevo presidente, post vacancia, hipotéticamente, al día siguiente, ¿qué pasa con el gabinete? Claro. ¿Qué pasa con los ministros? Claro. No, ellos siguen. Ellos Eso se van a mantener. es una costumbre. No dicen, Eso no se mueve, es Ok. cierto. hasta el día que viene el no. Así pero es. pero no firma casi nada. A eso voy. Sí. Ya, Va- pero se quedan todavía Sí, en el cargo, porque tienen digamos. que entregar el Tienen cargo. que entregar el Ok. cargo, pero es casi como esto que ocurre, es un shutdown, o sea, Sí. el aparato sectorial, ministerial, se va a ver en alguna medida Sí, importante claro. paralizado. Sí, Sí, se paraliza. claro. Se paraliza, Claro. porque ninguno de los que está ahí esperando el relevo Sí. va a mover No absolutamente puedes nada. hacer ni el 10% de lo que hacías todos los Así días. Eso es cierto. literalmente. No, y valgan verdades, cuando ingresen los nuevos ministros, también hay un periodo en el que Claro. donde tú sales, pongo al mío y comenzamos a trabajar. O sea, hay un tiempo muerto, ¿no? Se De algunas reúne el semanas. ministro entrante con el saliente y el saliente le dice todo lo que queda pendiente, el entrante lo escucha y no hace nada y viene otra nueva. Borrón y cuenta nueva. Sí, Claro. En muchos casos suele suceder. Sí, sí, Suele eso suceder. también es verdad, pero bueno, vamos Sí. a ver entonces qué pasa. Lo concreto es Pero que... mira todas las variables, Sí, ¿no es que son muchas posibilidades que están que sobre todavía- el tablero, ¿no es cierto? Y que obviamente no despejan un sinnúmero de incógnitas a esta altura de la noche. No y sabemos- que seguramente mañana tampoco las vamos a tener despejadas. No sabemos por qué han puesto la alfombra en Palacio de Gobierno y las banderas, ni Exacto. sabemos por qué han puesto el micrófono. el micrófono que es típico del juramento de los miembros de la mesa directiva del Congreso, ni tampoco sabemos en qué está el Congreso, porque no ha iniciado. Ni parece la sabemos sesión. a qué hora nos vamos a ir a dormir esta noche, porque Eso. todavía eso tiene para largo. Pero lo que sí sabemos es que nos vamos al Congreso de la República para que Álvaro Cisneros nos cuente qué está pasando en estos momentos. Ya son 11:35. Álvaro, cuéntanos, estamos contigo. Tatiana, buenas noches nuevamente. Hasta el momento permanece la sesión en receso, no se ha reanudado, vemos que la mesa directiva está vacía, el presidente del Congreso, José Gerí, aún no ocupa su lugar y tampoco los vicepresidentes. El resto de parlamentarios ya está ocupando sus escaños y se espera que en los próximos minutos se retome la sesión para ya dar cuenta de la posible presencia de la presidenta Dina Boluarte, o en todo caso, si es que se continúa el proceso, si es que ella ha comunicado su intención de ya no estar presente aquí. Ajá. Lo que se había mencionado en los últimos minutos es que se iba a dar un pronunciamiento desde Palacio de Gobierno y esto podría ser una renuncia, pero eso aún no ocurre. En tanto, en el Parlamento se debe continuar con el procedimiento cuando se reanude la sesión y vamos a ver qué es lo que se dispone finalmente. El tema que sí es claro es que hoy mismo habrá una decisión final, una resolución de estas mociones de vacancia y veremos cuál es el resultado, que ya es inminente la vacancia de acuerdo a las posturas de las bancadas. Álvaro, parece que la presidenta no acudiría al Congreso. Su abogado en temas constitucionales, Joseph Campos, le ha recomendado que ella no acuda, porque al ser tan tarde y al ver convocado, digamos, una hora, él considera que esta no sería pues una buena defensa y una manera apropiada para que ella acuda al Parlamento. Así que al parecer ella no iría. Ahora, lo que no queda claro es que de pronto si él podría ir, el abogado Portugal o alguien más a que designe. Pero sí, estamos entonces a la espera de que el hemiciclo comience a llenarse. Y dime, ¿qué ha pasado en esta hora que los congresistas no han estado en sesión? ¿Ha habido movimiento, algo respecto a la mesa directiva? Así es, lo que se habla en los pasillos es sobre el posible presidente interino cuando se concrete la vacancia presidencial. Y esa es una gran duda que hay en diversas bancadas, porque muchos entienden que el señor Gerí va a dar un paso al costado, no va a asumir esa responsabilidad, y eso señala que ya se están barajando algunas posibilidades para la mesa directiva en caso esto se dé tal cual como lo estamos mencionando. Pero aún es algo muy gaseoso, muy, digamos, no hay mucha certeza al brindarte nombres para ocupar la presidencia del Congreso y que se convertiría en presidente interino de la República.
El congresista Quiabra, como mencionamos antes, él prácticamente se ha ofrecido, ha señalado que no tiene ningún problema en asumir esa responsabilidad y en algunos sectores del Parlamento lo ven como una opción interesante. Sin embargo, toda esta información va cambiando minuto a minuto y vamos a ver finalmente qué es lo que sucede. No hay certeza respecto a ese tema y las bancadas podrían tomarse su tiempo ahí para elegir a un nuevo presidente del Congreso ante la eventual renuncia de José Gerí. Pero vamos a estar atentos para ver qué es lo que sucede. Es verdad, porque tengo entendido que solo Fuerza Popular ha dicho que ellos no quieren participar de la próxima mesa directiva, que no quisieran ser parte del próximo gobierno. No sé si otro grupo político ha tomado una decisión similar. Al menos no lo han señalado de manera pública, han preferido mantener reserva en estos minutos sobre esas posturas. Algunos se juegan mucho en estos cambios porque se viene un proceso electoral y algunas personas no quieren ocupar un cargo en la mesa directiva porque tienen aspiraciones para las elecciones del 2026. El propio Roberto Quiabra tiene la intención de ser candidato presidencial en el 2026 y si ocupa la presidencia del Congreso y eventualmente la presidencia de la República ya no asumiría ese reto de postular a la presidencia. Entonces hay mucho cálculo en estos momentos para ver qué es lo que sucede. Es muy incierto a esta hora de la noche, pero vamos a estar atentos para ver qué posturas se dan en las diversas bancadas. Recordemos que Fuerza Popular siempre ha estado presente en la mesa directiva desde la vicepresidencia, un lugar que ellos han acogido como una posición muy cómoda para ellos. Vamos a ver si en este caso se repite esa figura. Sí, eso es verdad. Siempre han estado ahí presentes. Estamos viendo ahí los integrantes de la bancada fujimorista. Algunos ya bostezando un poco, bueno, es un poco tarde, ¿no? Pero esperando que la sesión pueda iniciar. Y ahí muy cerca está también el congresista Williams, que ha sido presidente del Congreso y que además se voceaba también como una posibilidad en aras de buscar una figura que pueda dar consenso. Vamos a ver también si por ahí surge esa posibilidad. Por el momento nadie de la mesa directiva se encuentra ahí sentado. Personal administrativo y tal están ahí también a la espera de que la sesión pueda reiniciarse, pero ¿qué podría estar pasando? Álvaro, volvemos contigo en un instante, ni bien inicia esa sesión o haya cualquier novedad, nos volvemos a conectar contigo para traerle toda la información. Son 11 de la noche con 41 minutos, estamos en vivo en Panamericana esperando que inicie esta sesión. Y a ver, les pregunto, ¿qué podría estar pasando en estos momentos? De pronto... ¿Están esperando el mensaje de Palacio? Puede ser una... Es una posibilidad. Sí, Okay. es raro que por lo menos no se haya iniciado el pase de lista y que el oficial mayor no esté ahí. O sea, están probablemente reunidos en la sala esta, donde se reúnen los voceros, sí, ¿no? Los portavoces de los grupos parlamentarios, Ajá, viendo el tema, la definición esta. claro. Y recibiendo alguna información de Palacio, de todas maneras. Sí, o sea, entonces eso los lleva a ir, digamos, marcando tiempos, ¿no es cierto? No, en función de lo que van sabiendo, de lo que van conociendo, de la información que van intercambiando. Entonces, claro, si va a haber un mensaje presidencial, como aparentemente esa fotografía nos lo ha adelantado, bueno, lo que seguramente han decidido es esperemos el mensaje. Así es, Y podría ser a la inversa también. Palacio podría estar esperando que se inicia la sesión. Congreso, digamos, claro, tome una decisión para emitir un mensaje. O sea, a ver, estamos un poco especulando de lo que pueda pasar en base a lo que estamos viendo. Podría estar en ese cálculo en Palacio, pero me parece que ya aritméticamente deberían tener las cosas recontra claras. O sea, más allá, digamos, de cómo se tramite esto, matemáticamente esto ya está resuelto. Entonces, en realidad, no hay mucho misterio que despejar. Además, ¿quién va a finalmente a comunicar que lo que antes dijeron ya no lo van a cumplir? Es decir, que decidieron dejar su posición original de apoyar la vacancia, ya no creo. Ya, sí, es verdad, es verdad. Bueno, vamos a ver qué pasa en el Congreso de la República. La sesión fue convocada para las 11:30, son 11:43 y de momento todavía eso no ha iniciado. Y para recordarles que el abogado de la presidenta, Joseph Campos, ha dicho en una entrevista a TV Perú esta noche que él le ha recomendado a la mandataria que no acuda.
que no le parece la mejor manera de ejercer su defensa, así que no pasa nada si la presidenta decide no ir. Lo que no queda claro es de pronto si él podría acudir y ejercer la defensa, enviar al doctor Portugal, en fin. Esa parte todavía no la conocemos. De momento, en Palacio de Gobierno está la presidenta todavía reunida con sus ministros que dicho sea de paso, hay varios que estaban de salida, ¿no? Porque varios que quieren ser candidatos y varios que ya estaban con el tiempo, tienen hasta el 13, o sea, tienen unos días apenas para ya dejar. Y hay algunos de bancadas o de partidos que están apoyando la vacancia. Sí, sí, sí. Como César Vázquez, que acaba de ya ser el último en llegar. Y Sandoval. Y Sandoval, claro que sí. ¿No? Entonces, claro, todo esto... Bueno, y Santibáñez, no nos olvidemos. Sí, pues... Que ya salió, pero que bueno, que igual es parte de una agrupación política, ¿no? Correcto. Sí, me parece que todo esto pues está obviamente en curso de construcción y de construcción, o sea, son las dos cosas a la vez. Muy bien dicho. Bueno, nos queda esperar, nada más, esperar y ver qué es lo que puede ocurrir en las próximas horas. Pero ¿crees, como así, como decías, Iván, recordabas el momento en el que inició el pacto entre Dina Boluarte y las bancadas que hoy le dan la espalda? ¿Hoy se rompió realmente ese pacto? Sí, claramente, ¿Sí? claramente. Porque fíjate, ¿qué pasa cuando están los ministros en el hemiciclo? ¿Qué sentido tenía seguirlos teniendo ahí por horas, escucharlos, cuando ya se tenían las mociones de vacancia, cuando ya se tenían los votos? Nada más. Fue una formalidad del Congreso. No fue darle tiempo a Dina Boluarte. En el momento que se aprobó la moción de invitación a los ministros, creo que nadie pensaba en el Congreso que se iba a llegar a esta situación. Sí, probablemente. Con 5 mociones de vacancia, con apoyo de los grupos que se fue sumando y finalmente de un número de congresistas, ya, o sea... Desde afuera de pronto no, pero yo creo que en la interna parlamentaria sí se tenía ya un termómetro más o menos definido de por dónde iba a ir la temperatura final de este episodio que estamos todavía viendo. O sea que eso ya estaba calculado. Fuerza Popular saca el comunicado definitorio, ¿no es cierto? En la tarde. Y dice, vamos a apoyar cualquier moción de vacancia. Es decir, ni siquiera es que van a ir a apoyar esta moción, no, cualquiera. Claro, no fue el tema de seguridad que detonó. El mensaje es letal, contundente, clarísimo. Y después de Fuerza Popular han venido ya todas las otras bancadas en cadena. Alianza para el Progreso, Acción Popular, Somos Alianza para el Progreso demoró un poquito, ¿eh? Demoró un poco, pero vi inmediatamente después del pronunciamiento de Fuerza Popular, Somos Perú, vi Acción Popular, vi Avanza País, ¿no? Ya ni se diga de los sectores de izquierda que están representados en el Congreso. Es decir, después, digamos, de no sé a qué hora sale el pronunciamiento de Fuerza Popular, 4 de la tarde. Sí, un poquito antes. Un poco antes. Sí. A partir de ese momento, el pacto, digamos, pro gobierno hasta julio de 2026 quedó disuelto. Vamos a revisar un tuit, retomamos esta conversación, pero tenemos un tuit de Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Uy, a ver si lo pueden ampliar un poquito. Dice, no lo convalidaremos un debido proceso parlamentario cuya decisión afecta a derechos constitucionales tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa y su preparación dentro de un plazo razonable es una de ellas. Hoy el Parlamento Nacional, ese seno democrático de debate por excelencia, renunció a esa garantía y consumará su violación. El debido proceso es un derecho, no una ilusión, un acto decorativo o de simple formalidad. No lo convalidaremos. Lo legal no hace automáticamente razonable al procedimiento. Que la norma aluda al término inmediato no significa que el derecho a la defensa y al plazo razonable no sea compensado de modo equitativo. 50 minutos entre la notificación y la hora de audiencia es, en puridad, sencillamente violatorio a cualquier procedimiento. No lo convalidaremos. Jurisprudencia suprema y de nuestro máximo guardián de los derechos constitucionales en nuestro país, el Tribunal Constitucional, castigan esa forma de actuación, así como debates y decisiones trasnochadas. Y nuevamente no lo convalidaremos. Y dice que los derechos y garantías de orden constitucional y procesal no tienen rostro. No convalidaremos y por esa razón no acudiremos al Parlamento Nacional
no en esas condiciones, Juan Carlos Portugal, defensa penal, ojo, él es defensa penal de la presidenta Dina Boluarte. ¿Qué piensan Bueno, de eso? lo que decíamos, ¿no? Que la presidenta podía pedir que se le cite en otro momento, más adelante, con la finalidad de que pueda preparar adecuadamente su defensa, ¿no? Okay. Sí, el tiempo es muy corto. El tiempo es corto, Sí, pero nos entonces, decías también que es parte del proceso justamente hacerlo rápido, ¿no? Entiendo. Sí, claro, pero... Permíteme que te corte un instante, tenemos que irnos de inmediato al Congreso de la República, hay movimiento en el Parlamento. Álvaro, estamos contigo. Así es, el presidente del Congreso, José Gerí, ya ocupó su lugar en la mesa directiva, lo acompañan los vicepresidentes Fernando Rospigliosi y también está el congresista Ilich López. En breve ya se retoma la sesión y vamos a ver qué es lo que se informa, si es que se hace oficial ya que la presidenta Boluarte no va a ejercer su defensa y tampoco sus abogados y se continúa con el procedimiento o qué decisión se va a tomar. Eso lo vamos a conocer en breve. Son las 11:50 de la noche, 20 minutos más tarde de lo que se había anunciado. Y en este momento el presidente del Congreso dialoga con el oficial mayor del Parlamento y ahora se retoma la sesión. Escuchemos lo que informa el presidente del Congreso. En vista que la presidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, ha sido convocada y no se ha presentado al Congreso de la República, se continuará con el procedimiento de vacancia. De conformidad con la... Bueno, lo que mencionábamos, se continúa con el proceso de vacancia ante la ausencia de la presidenta Boluarte. Esto no lo impide, lo que era un derecho era informarle, notificarle y darle la oportunidad. La presidenta Boluarte no ha acudido al Parlamento y ya anunció el presidente del Parlamento, José Gerí, que se continuará con el proceso. De esta manera, ahora se abrirá el debate y vamos a ver qué tan amplio puede ser este debate o si es que se pasa inmediatamente al voto. Así es que estaremos atentos a eso. Muy bien, Álvaro, entonces el presidente del Congreso, José Gerí, anunció que la presidenta no va y que van a seguir con el procedimiento de vacancia. Esto no es irregular, ¿no? Por lo que tengo entendido. Bueno, en el oficio, mediante el cual la citan, no la citan para una hora exacta. Dicen que a partir de las 11:30 se va a iniciar la sesión. Ajá. Eso lo observamos, creo, antes, Sí, ¿no? sí, bueno, sí. ese es un tema. No sé si habrá enviado un documento a la presidenta al Congreso comunicándoles que no va a ir. Debe ser, ¿no? Porque el Gerí presidente no ha dio dicho cuenta nada de- al respecto. No ha dicho ¿no? nada al Sí. respecto, si hubiese leído, eso es una formalidad siempre. Bueno, vaya a ser que... Pero claro, ahí está el tuit, digamos, del abogado, pero eso no tiene tampoco valor formal, es solamente un tuit. No, pues es un mensaje En nada fin. más. Pero es verdad que también Juan Carlos Portugal dice que 50 minutos entre la notificación y la hora de audiencia, ¿no? Esta sesión, es sencillamente violatorio a cualquier procedimiento, ¿no? Y que iría de alguna manera en contra de lo que estipula el Tribunal Constitucional, que dice que los derechos constitucionales son castigados, en fin, o sea, parece más complejo, ¿no? Lo plantea como obviamente puede haber una lectura jurídica o técnico-jurídica que seguramente va a abrir alguna controversia en ese nivel respecto de un punto Ese como el que está mensaje. señalando Juan Carlos Portugal. Pero el reglamento del Congreso no es específico No. respecto de este punto Ajá. con Sí, relación a horas y tiempos eso es verdad. del procedimiento. Ya empezó el debate en el Pleno del Congreso. Vamos a ir de inmediato con Álvaro Cisneros para que nos dé mayores detalles. Así es, el congresista Guillermo Bermejo ha planteado que no se continúe con el debate, sino que se pase al voto directamente. Así es que eso es lo que se va a considerar en este momento para ver si es que se omite este paso del debate, que es opcional, y se procede el voto en el tema de fondo. Han presentado una cuestión previa para justamente hacer formal este pedido y de esta forma pasar al voto de inmediato. Estaremos atentos al resultado de esta cuestión previa. Ajá, muy bien. Ya sale el Pleno mucho más lleno. ¿Puede, digamos, omitirse el debate y pasar de frente a la votación? Sí, se Sí, puede. recuerdan, sí. Sí,
O sea, si tienen que votarlo. O... Me parece que sí. En la realidad se puede presentar una cuestión previa para votar el debate cuando ya la cosa parece... pero también se puede... Nada impide que se tome un acuerdo como este camino, me parece... Por lo menos debían intervenir las cabezas de los grupos. Pero digamos, lo que tendría que venir en tal caso en un proceso es que haya un debate, o sea, que se escuche a los parlamentarios, sí, claro, ¿no? Sí, Y luego de eso que se pase a votar. sí. Correcto. Ya, pero aquí entendería que es... O sea, si ya Van a pedir que se omita, Esa ¿no parte. es cierto?, el debate y que se vaya directamente a la votación, ¿no? Por iniciativa del congresista Bermejo. Eso Sí. es lo que, Lo digamos, que hemos entendido. tenemos hasta este momento. Esperemos que los plazos que no están, los plazos y los actos que no están previstos claramente en el reglamento hayan sido pensados por ellos, ¿no? Uno tras otro, porque ya entramos en un momento en que todo es muy delicado, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas casi perfectas. Ahora,